La era del desarrollo tecnológico, avances científicos y libertades que prometía mejorarnos la vida, solo nos ha traído la más grande y desagradable contradicción. Por un lado tenemos la exacerbada verborrea sobre inclusión, empatía, respeto, convivencia, salud mental, tolerancia, etcétera, por todos lados, hasta el hartazgo, colegios, universidades, redes sociales, discursos políticos, atiborrados del mismo mensaje, pero la sociedad sigue enfrentando conflictos que hacen ver que eso no son más que solo palabras. Hace algunos meses, Chile quedó impactado por una tragedia ocurrida en un establecimiento educacional de Calama, ¿lo recuerda? Un estudiante terminó atacando violentamente a una inspectora del colegio que falleció y otras personas resultaron heridas. El caso provocó conmoción nacional y abrió nuevamente las mismas discusiones. Inclusión, tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conseguimos, lo único que hemos logrado es más violencia, menos convivencia escolar, más problemas de salud mental. En fin, estamos en camino de un deterioro total de las relaciones humanas. Y cuando ocurren cosas así, tragedias tan espantosas como esta, inmediatamente aparecen las preguntas, ¿qué falló? Y todos divagamos al respecto, la familia, el colegio, la sociedad, las autoridades, en fin. Y probablemente todos estos elementos tienen alguna participación, pero detrás de todas esas explicaciones aparece una pregunta todavía más profunda. ¿Por qué a los seres humanos nos cuesta tanto vivir aquello que decimos admirar? Porque sin duda admiramos el amor, pero muchas veces reaccionamos con odio. Admiramos la justicia, pero en más de una ocasión hemos sido muy injustos. Pedimos comprensión, pero muchas veces nos cuesta comprender. Y podemos agregar un tremendo etcétera a estos casos. ¿De dónde vienen realmente estas ideas que seguimos valorando? Por, porque seguimos creyendo que amar es mejor que odiar, perdonar es mejor que vengarse, la justicia es mejor que la corrupción, la misericordia es mejor que la crueldad. ¿Por qué esas cosas siguen pareciéndonos correctas? La Biblia responde algo sorprendente, porque esas cualidades no nacieron originalmente en el hombre, son reflejos de atributos que pertenecen a Dios. Y justamente hoy queremos hablar de eso, de aquellos atributos divinos que Dios decidió reflejar parcialmente en el ser humano, cuando lo creó a su imagen. Solo 2 programas nos quedan para terminar esta serie de los atributos de Dios. Y terminamos con la serie. Serán 2 en una especie de resumen que nos permitirá entender que hay atributos de Dios que nos transmitió, es decir, que nosotros también tenemos estas capacidades que Dios tiene, y otros que son exclusivos de Dios, los comunicables y los no comunicables. Vamos entonces a ver qué dice la Biblia. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Hasta ahí el pasaje. Cuando Dios creó al hombre, no lo hizo como un animal más. Eso nos diferencia de los animales. No lo hizo simplemente como una criatura biológica. Lo creó a su imagen. Eso significa que no significa que Dios tenga un cuerpo humano, significa que el hombre fue creado para reflejar ciertos aspectos del carácter de Dios. Y aquí entramos a un grupo de atributos que la teología llama atributos comunicables, es decir, atributos que pertenecen perfectamente a Dios, pero que Él decidió reflejar parcialmente en el ser humano. No los poseemos como Dios los posee, los reflejamos, pero imperfectamente. El amor, la justicia, la misericordia, la paciencia, la santidad, todos atributos de Dios que nosotros también podemos experimentar. Primera Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hasta ahí el pasaje. Observe que el texto no dice simplemente que Dios ama, dice que Dios es amor. El amor no es algo externo a Dios, forma parte de su carácter. Por eso el hombre admira el amor. Aunque no crea en Dios, aunque no le guste lo que le estoy diciendo, si admiramos el amor, si tenemos la capacidad de amar, es porque en nosotros se ha reflejado lo que Dios es, su naturaleza, amor. Por eso una madre protege de manera tan férrea a un hijo. Por eso el sacrificio por otros nos conmueve. Por eso la fidelidad nos parece noble, porque todos esos actos reflejan algo del carácter de Dios. Pero también ocurre algo extraño. Aunque admiramos el amor, nos cuesta amar.
porque la imagen de Dios en nosotros fue dañada por el pecado. Desde la creación el hombre recibió esta capacidad de amar, pero una vez entrado el pecado, este atributo se distorsionó. Pero como Dios es amor, nos dio la cruz como el hito que marca de manera innegable el amor de Dios. Y entonces, como estamos hablando de la cruz, no porque Cristo muriera por personas buenas, eso hay que tenerlo en cuenta. No fue así. El amor de Dios se demostró en que Jesús murió por pecadores rebeldes, descritos en la Biblia como enemigos de Dios. Usted y yo, querido amigo. Ahí está el amor de Dios manifestado en la cruz. Así entonces aparece otro atributo de estos comunicables, la justicia. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Hasta ahí el pasaje. Esto ya lo hemos visto, lo estudiamos. Si bien Dios nos encomendó a hacer justicia, toda vez que vemos delincuentes con inmensa cantidad de causas pendientes, podemos ver lo mal que hemos aprovechado este atributo de Dios comunicado a nosotros. Pero una vez más aparece la cruz. Dios no ignoró nuestra incapacidad de hacer justicia y la condenación que eso acarrea y nos regala justicia, tomando nuestras culpas y ejecutando juicio sobre Jesús por nuestras culpas. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hasta ahí el pasaje. La cruz demuestra que Dios sigue siendo justo, incluso cuando salva. Cristo recibe el castigo que la justicia existía. Y esto nos lleva al siguiente atributo, la misericordia. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hasta ahí el pasaje. La misericordia no es recibir el castigo que merecemos. Nos conmueve cuando alguien perdona, cuando alguien ayuda al caído, cuando alguien muestra compasión. ¿Por qué? Porque estamos viendo reflejos imperfectos de un atributo divino, la misericordia. Pero la misericordia más grande jamás mostrada ocurrió en la cruz. Una vez más aparece la cruz. Importante acá mencionar que la misericordia no es una obligación, no es una deuda, no tiene elementos de presión para ser ejercida, salvo la voluntad de quien muestra misericordia. Digo esto para que no se entienda que Dios, por misericordioso, tiene alguna obligación al respecto, porque Dios no debía salvar, no estaba obligado, no tenía deuda con nosotros y aún así tuvo misericordia. Y esto nos lleva al siguiente atributo, la paciencia. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta ahí el pasaje. La historia humana completa demuestra la paciencia de Dios. Desde Adán, desde Noé, desde Sodoma, desde Israel, desde los profetas, Dios siempre, sí, solo sí, todas las veces, advirtió, llamó, esperó, soportó. Dios siempre ha tenido paciencia con el ser humano. Y finalmente envió a Jesús, al Hijo. Nuevamente vamos a la cruz. Cada atributo de Dios nos lleva a la cruz. La cruz es la evidencia suprema de la paciencia divina. Dios pudo haber cortado la historia en Adán, en Noé, en Moisés, en cualquiera de los profetas, pero Dios esperó hasta que aparece Jesús, porque durante siglos Dios soportó la rebelión humana antes de enviar al Salvador. Y lo que nos lleva a otro atributo, la santidad. Esto lo vimos hace muy poquito, Isaías 6:3, santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Lo recuerdan? La santidad significa que Dios está completamente separado del pecado. Nosotros jamás poseeremos esa santidad absoluta, pero sí podemos reflejar una santidad derivada. Miren lo que dice 1 Pedro 1:15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hasta ahí el pasaje. Y nuevamente tenemos que mirar a la cruz. Aquí la cruz vuelve a ocupar el centro, porque Cristo no murió solamente para perdonar,
murió para santificar. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hasta ahí el pasaje. Y entonces comenzamos a entender algo que conmueve. El hombre admira el amor, la justicia, la misericordia, la paciencia, la santidad, porque fueron impresos originalmente por Dios en la creación, pero al mismo tiempo fracasa constantemente en practicarlos perfectamente. Y por eso, adivine qué, necesitamos la cruz, porque la cruz no solamente nos muestra quién es Dios, también nos muestra quién somos nosotros, criaturas creadas a imagen de Dios, pero criaturas caídas, con capacidad de amar, pero también de odiar, con deseo de justicia, pero también inclinados al pecado, con capacidad de misericordia, pero también con capacidad de crueldad. Y justamente por eso vino Cristo. La cruz es el lugar donde Dios no solamente revela sus atributos, es el lugar donde comienza a restaurar en el hombre aquello que el pecado había dañado. Sin embargo, los atributos de Dios comunicables no tienen como objetivo final reconstruir la sociedad, aunque sí lo hará cuando Jesús sea quien gobierne, para lo que falta poco. La cruz, querido amigo, va muchísimo más allá de eso. Jesús muerto en la cruz es el único medio por el cual el ser humano puede aprovechar al máximo los atributos comunicables de Dios. El amor, razón por la cual Jesús estuvo dispuesto a morir por pecadores enemigos. La misericordia, para no darnos el castigo merecido, sino darnos perdón inmerecido. La justicia, porque sin Jesús en la cruz no teníamos esperanza de salvación. Acá es pertinente y necesario hacer una urgente aclaración. Dios manifiesta la justicia en Jesús como sujeto de castigo. Fue hecho pecado para recibir justo castigo. En ese momento, en la cruz, Jesús estaba recibiendo la ira de Dios por los pecados de muchos, por lo que usted debe estar muy atento. Si quiere presentarse ante Dios confiando en sus buenos actos, sus actos de justicia, como dar a los pobres, como ayudar al necesitado o cualquier acto de bondad, por sublime que sea, solo se convertirá en una buena persona entrando al infierno. Porque la justicia que Dios aprueba está en Jesús, en la cruz, no en sus mejores actos de bondad. Por favor, considérelo. Luego tenemos la paciencia, porque si usted aún no recibe condenación, es porque sigue Dios a la espera que usted se arrepienta. Y finalmente la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aún es tiempo de arrepentimiento, aún es día de salvación. No lo desprecie. Que Dios le bendiga.